Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva versión de la Semana Política con el gentil auspicio de Universidad Andrés Bello, universidad privada líder en investigación, primera universidad privada acreditada en investigación y esta vez, como ven, sin Federico Ivanov, que perdió la voz, y con un gran invitado. No sé si requiere presentación, ex ministro de Pinochet, mítico ex ministro de Pinochet, ex embajador en el Vaticano, ¿no? Fanático lector de los clásicos griegos, se le atribuye sapiencia absoluta sobre Maquiavelo y todos los vericuetos del poder. Francisco Javier Cuadra, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y como siempre con Iván Weissman, más agotado que nunca, más transpirado que nunca, más estrujado que nunca. Y un dato comercial acá, el libro, si ustedes están viendo este programa, hoy, mañana, y les falta un regalo, acá está el libro 15 años incomodando al poder, ¿cómo es? No, el título no es ese, pero es público, gratuito y de calidad, el libro de la historia del mostrador. No fuimos muy originales. No. Oye, Francisco Javier, Maquiavelo te gusta mucho, ¿no? Lo he estudiado bastante, sí. ¿Qué le dirían a que dicen que está en tu velador, así como lectura de cabecera? La verdad es que me gusta mucho porque representa bien el espíritu del Renacimiento y no desde la perspectiva del triunfo aparente, sino que de la derrota real, Claro. pero sí de haber 500 años después ser el único que dijo que las cosas como fueron. No como deben ser. Oye, ¿qué le diría Maquiavelo? Alertó la caída de Roma ante las tropas de Carlos V y nadie le creyó. Murió 40 días después del saco de Roma. Oye, desde esa admiración del análisis frío de lo que es el poder, ¿qué le diría Maquiavelo a Bachelet después de esta reaparición en la agenda del caso Cabal, ¿no? Yo diría que el problema más delicado en esto es la visión de la realidad, el no comprender la realidad. Yo tengo la impresión que el primer error grande es no haber visto las cifras del triunfo presidencial a fines del 2013, donde quien gana en realidad es un candidato que no tiene cara, que no tiene nombre, que no sabemos qué piensa, que no sabemos dónde está, que es el 58% de abstención. Votó en realidad un 42% y de ese 42% ella obtuvo un 62%. Siempre se dice que ganó con un 62%. La verdad es que ganó con un 26% de la realidad, se invierte el número. El 62 del 42 es un 26. Pero es como dicen, en fútbol uno le gana al equipo que le ponen enfrente. Esas son las reglas de nuestra democracia. Sí, pero la política no es un rectángulo de visión completa. Yo creo que si ellos hubieran leído mejor ese dato, habrían hecho un diseño de política más pausado, más abierto, más dialogado y probablemente con un tiempo para el diseño técnico de la reforma de mejor calidad. Respecto de la gran política, yo te pregunté respecto del caso Cabal y de la situación de su hijo, de Dávalo, porque al parecer mirado de afuera eso es como la pequeña política. Ahora sabemos que esa pequeña política a veces es más decisiva que la gran política. Pero yo voy a la última semana nada más. El error del discurso para la promulgación de la ley sobre la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. Es un error que en un palacio no puede ocurrir. Lo que yo supongo es la imprevisión de la gestión judicial del hijo en Rancagua. Los errores de redacción de las indicaciones en la ley corta de educación después del fracaso ante el Tribunal Constitucional. El mismo discurso, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional se revela que no hay una sensibilidad fina de lo que de verdad está pasando en el país. Oye, pero ¿y el caso del hijo específicamente? Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees tú que hace que, casi como en la lógica esta mítica de los siglos, llega de nuevo el verano y de nuevo el tema se instala en la agenda y el principal fantasma desde el punto de vista de la relación de ella con la ciudadanía, porque eso es lo que la desmoronan las encuestas? Así es. ¿No? Independiente que esté otro elemento de que no hay una fineza política, una capacidad de lectura más sofisticada. A mí lo primero que me sorprendió es darme cuenta que esta tercera declaración es a iniciativa suya y no del fiscal. Porque si no él hubiera actuado, es probable que el fiscal ni lo hubiera citado.
En las personas que conocen la investigación, en aquello que es público, sostienen que quien tiene mayor probabilidad de ser formalizada es la nuera, y que respecto a la presidenta y al hijo hay información que es políticamente densa, pero que no tiene la connotación de ser fundamento para una formalización. Entonces, ese es el primer dato que llama la atención, porque toma la iniciativa de hacerlo. En segundo lugar, yo tengo la impresión que siguió un consejo jurídico que yo calificaría de conservador y que tiene un razonamiento que aparece en la misma declaración que es interesante, porque primero, estamos en un momento de preformalización. Segundo, la idea de que probablemente, posiblemente, él pudiera ser un formalizado. En tercer lugar, manifestar, expresar cuál ha sido la motivación de los actos que podrían tener connotación delictual e imputar eso a una conspiración política, etcétera, etcétera, tomando distancia claramente de las otras personas investigadas y en especial de su mujer, porque evidentemente quedan en mal pie. Ahora, en la descripción que él hace de los delitos, cuando dice he sido acusado de, uno se da cuenta de la complejidad de la causa, porque el problema de Cabal no es Machalí. El problema es Machalí al inicio, pero de Machalí se van derivando otras aristas, que es Sidex, por ejemplo, donde está el Consejo de Defensa del Estado trabajando, o que es el tema vial, donde incluso se piensa que hay delitos mucho más complejos de ocurrencia. Entonces, el caso ya se presenta al finales de diciembre, y los que estaban en el conocimiento de la evolución del caso, que suponían que iba a ser en febrero el momento más caliente, tienen que entrar a temperatura alta ya antes de Navidad. Y eso es delicado. Yo creo que este verano va a ser políticamente muy duro, muy intenso. Así parece, y a mí me llamó la atención, como dato más significativo, el hecho de que no hay capacidad de control político sobre la declaración de Dávalo. Efectivamente. Es decir, es un misil que entra por la ventana de La Moneda, y que La Moneda y Palacio, a propósito, como tú lo dices, no tiene capacidad de gestionar, ¿no?, políticamente, como lo tuvo, por ejemplo, en el caso de Mopegate, siempre lago sobre Carlos Cruz, ¿no? Eso fue trabajado políticamente hasta el día de hoy, incluso eso está en un acuerdo per se entre el príncipe, en términos maquiavélicos, y el servidor, el ministro. No, además que un misil que quiere ser disparado, porque el plan de medios que acompaña a la gestión ante Fiscalía es notablemente perfecto. Sí. Televisión, radio, prensa escrita, la publicación íntegra de la declaración en el Mercurio, que significa una cosa muy precisa, que no es ni el fiscal, ni son los abogados querellantes, los requerentes los que están detrás de filtrando. Lo filtra su equipo de abogados, sin duda. Pero es... No, que es notable que la principal perjudicada sea la madre, ya sácalo del plano, siempre esto se superpone en los planos, sácalo del plano político. Sí. O sea, Dávalo le está causando con su declaración... Para salvarse a él. La pregunta, ¿lo calcula o no lo calcula un daño político a su madre debajo de la línea de flotación? Bueno, Maquiavelo decía que siempre una etapa política nueva se iniciaba con un homicidio en la familia. Bueno, hablando de eso, Maquiavelo, que una de las tantas cosas, hablando de La Moneda, que al fin y al cabo un libro del poder en la forma más realística, y uno de las cuantos que a ti te demuestra que, por lo menos como lo vemos nosotros, este vacío de poder o falta de vocación de poder, falta de disciplina de poder, porque una máxima decía, ¿por qué a la presidenta ahora ni la respetan ni le temen? No hay espacio para contrastar, y ahora bueno, y ahora le sale esto lo del hijo. Entonces hay una forma de sobrellevar esto, y en los próximos 2 años que La Moneda, o esto ya es un gobierno que ya por su genética, por su ADN, no tiene vocación, es débil, no tiene gestión. Mira, yo lo veo desde el siguiente punto. El cuadro humano que acompaña a la presidenta y la presidenta tienen una relación de aprobación-desaprobación que es irremontable, no se recupera más. Vale decir, si tú divides la aprobación por la desaprobación, que es el capital político, hoy en día el ministro mejor calificado, que es la ministra del Cername, se arranca sola por encima, y tú ves que es una persona que prácticamente no tiene comunicación. Vale decir, la percepción que hay de opinión pública es sobre la bondad con que aparece en los pocos actos que aparece y en los pocos gestos que dice.
El segundo, que es Relaciones Exteriores, ha bajado dramáticamente de lo que tradicionalmente es una calificación de ministro de Relaciones Exteriores. Hoy día la relación entre positivo y negativo está en 1.2 máximo. Parece que se está acercando a la barrera dramática del 1.1 negativo-positivo. El resto de los ministros está todo en general bajo 1, y cuando tú llegas a niveles del 0.3, del 0.4, como está la presidenta, eso es políticamente irremontable. ¿Y por qué insiste Porque Bello. Esperemos, vamos a la pausa y volvemos. Perfecto. Cortamos y regresamos con Francisco Javier. La gran pregunta que va a hacer Iván Bayo. Estamos de vuelta acá en la Semana Política con el auspicio de Universidad Andrés Bello, y nos habíamos quedado con la mega pregunta que iba a hacerle Iván a Francisco. No sé si es gran o no, pero lo estamos conversando un poco en la pausa. ¿No? Eugenio Tironi, que cambió un poco su discurso, pero sus columnas más o menos reflejan lo mismo, pero lo dijo con fuerza a principios de este año. Creo que fue a finales de marzo, principios de abril, pero fue en el primer ICARE del año, a la vuelta. Que hacía un análisis que decía que había muchas cosas que este gobierno ya había hecho, pero que ya no va a poder hacer nada más. Que la reforma, y habló de lo que se venía de la constitucional o de la laboral, dijo, van a haber tirones de orejas, cachetadas de payasos, si no quiere decir, pero que este gobierno, su vocación reformista terminó con el caso Cabal y con el caso Soqui, y que el resto de su mandato, que eran 2 años y medio, ahora son 2 años, es manejar un crecimiento de 2% y que no caigamos en ningún tipo de crisis política. Estoy resumiendo, pero fue un poquito más sofisticado y eso, pero más o menos dijo eso. Una vez leí un Twitter de Eugenio en que decía que cada vez que yo hacía una declaración y citaba autores clásicos, aparecía como muy culta la referencia, pero si uno analizaba lo que decía, no decía nada. Y por eso te voy a responder citando a Tucídides. ¿Por qué? Porque el propio Eugenio esta semana habló de que un fenómeno que venía para el 2016 era la oligarquización. Y es bien notable porque... La desoligarquización. La oligarquización. O sea, lo que vivimos es una oligarquización. Pero el punto es que Eugenio no recuerda a Tucídides cuando dice que en el ciclo de formas, y Polibio particularmente, en el ciclo de formas políticas, una vez que la monarquía, vale, si el gobierno de uno tiene problemas, como está pasando con la presidenta Bachelet, viene el grupo, que son los partidos políticos y el Parlamento, que empieza a tomar la primacía y el reordenamiento de las cosas. A pesar de toda la situación crítica, reformas ha habido, y ha habido avances después de marzo a abril, después del caso Cabal, bien notables. En el caso de la reforma vocacional hemos tenido que terminar en el Tribunal Constitucional. En el caso de la reforma laboral, si no se advierte el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional, también vamos a terminar en el Tribunal Constitucional, y así, vale decir, el espíritu reformista ha seguido avanzando a pesar del cambio de gabinete, etc. Quizás en algunas cosas con negociación de última hora y forzada, de acuerdo, pero ha continuado. Y yo tengo la impresión que eso es lo que va explicando también el desgaste del gobierno, la mala calificación en todas sus áreas temáticas, por lo general el rechazo de las reformas, salvo curiosamente el de la Constitución política, porque tanto la laboral como la tributaria y la educacional han tenido desaprobación más alta. Trata de decir tú que Tucídides alude al tema de que el gobierno va a seguir la suerte del monarca, ¿no? No, yo tengo la impresión que... ¿Cuál sería ese epílogo? Yo tengo la impresión que el vacío de poder que estamos viviendo con la crisis de la presidenta por el caso Cabal va a dar una primacía mucho más alta a los partidos políticos y al Parlamento, que ya van a estar inquietos en pocas semanas más, porque en octubre hay elecciones presidenciales y en noviembre... municipales, perdón, y en noviembre del próximo año hay presidenciales y parlamentarias. Y ahí lo que entra a jugar es el instinto de supervivencia de los partidos. Y tengo la impresión que la presidenta va a tener que ceder a eso. ¿Cuál es la posibilidad de que el gobierno no termine su mandato? Tú que eres un observador agudo. A ver, yo recuerdo que en agosto, septiembre, que este tema se debatió, se produjo una especie de histeria. Se habló incluso de golpe de Estado. Sí, y la verdad es que eso es una insensatez enorme, porque la posibilidad de que un gobierno no termine por cualquier causa, incluso la dimisión del presidente de la República, estaba prevista en la Constitución política.
y tiene procedimientos para eso, y por lo tanto en Está una regulado, república sí. democrática ordenada no debiera ser para un ciudadano informado de cuál es el régimen político que esa posibilidad existe y que gracias a los constituyentes está regulada, ¿no? Yo creo que es una probabilidad menor sin duda, pero que va a depender mucho de la evolución del procedimiento judicial de Rancagua. Cabal. Claro, porque hasta el momento yo entiendo que más o menos un tercio de la información de investigación todavía es secreta, y es secreta en razón de su importancia, y ese secreto termina en el curso de las próximas semanas. Y no me llamaría la atención que los abogados de Dávalos hayan considerado ese factor como uno pertinente para efectos de hacer voluntariamente la declaración que hizo esta semana, y que cambia, le da un ritmo tan especial a la política de fin de año. Oye, Francisco Javier, y en ese sentido, viendo un gobierno que va a la baja, que pierde su posición dentro de la escena del poder, van a haber otros actores mucho más alineados con la presidencial que viene, ¿no? ¿Cómo ves tú eso y cómo lo ves especialmente en la derecha, que es tu lugar natural de referencia, ser de los partidos de la derecha? Sí. ¿No? Hoy día justamente estábamos subiendo la nota que Hermógenes le da su apoyo a Lago porque representa orden y autoridad frente al mal mayor que es Piñera, y que Piñera trató al régimen militar de manera mucho más cruenta de lo que lo hizo Lago. Sí, bueno, yo personalmente votaría por Lago en esa disyuntiva también, porque Sí, muy bueno. Yo creo que Piñera tiene que dar una explicación a la acusación falsa e injusta de que los civiles que trabajamos en el gobierno militar somos cómplices pasivos de la violación de los derechos humanos. Sin duda que yo en la moneda como ministro de General Pinochet hice en materia de derechos humanos mucho más que lo que hizo Piñera ganando plata hora por hora durante la dictadura. Al menos creo que fue una tarea más noble que la de simplemente ganar dinero. Y creo que como yo hay muchas personas que pensamos exactamente así, y entre Piñera y Lagos claramente votaría por Lagos. Hecha esa salvedad, yo veo a la derecha que no lee los números, y los números de Centro de Estudios Públicos, o los números de AIMAC, particularmente Centro de Estudios Públicos, dan siempre una posición superior a Osandón respecto a Piñera. Piñera no le gana nunca a Piñera, a Osandón, perdón. O sea, bueno, tú no lees solamente la aprobación positiva. No, la relación matemática entre aprobación positiva y desaprobación negativa siempre da ventaja a Osandón, con el agregado de que Osandón tiene un 58% de conocimiento, por lo tanto un 42% de crecimiento, si es que trabaja bien una campaña, y al revés Piñera está inmovilizado en el 98% que lo conoce. Piñera no tiene margen de maniobra, Osandón sí tiene margen de maniobra. Y la derecha, en vez de ponerse detrás de Osandón, cautelar las amenazas y las debilidades que tiene y fortalecer sus oportunidades y robusteces, lo que hace precisamente es aparentemente desconsiderarlo. Y eso se debe, a mi forma de ver, por las redes y por el financiamiento que Piñera puede jugar. Oye, siempre ha sido mi tesis que Piñera, es cierto, aparece con un número relativamente bueno en relación a otros, ¿no? De aprobación en la encuesta CEP, pero es una aprobación básicamente en el mundo de la derecha, sí, claro, ¿no? Por su experiencia reciente. Y las posibilidades que tiene mi tesis personal de superar el 50% a una elección son escasas, porque básicamente yo creo que tiene un problema con la idea de la autoridad presidencial, que es una idea especial de un hito especial en Chile, sobre todo en el mundo de la derecha, en la derecha social y económica, y él no responde a ese etos. No. De hecho, yo te diría que hay personas de la centro izquierda que cumplen mejor esa adecuación de realidad a imagen. Y no es casual que en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos el mejor calificado de la centro izquierda sea José Miguel Insulza, incluso superior a Lago y superior a Isabel Allende. Y el que desaparece prácticamente porque llega a una relación 1,08, me parece, entre negativo y positivo, es Enrique Ominami, que yo creo que terminó. Enrique Ominami ya no puede idear una escenificación cinematográfica que le permita recuperar lo que perdió por los 3 o 4 meses que no se presentó en fiscalía, que estuvo en el extranjero y que comunicaba cosas que no interesaban en Chile,
su análisis de las elecciones argentinas, su estadía con el Papa y el regalo de una camiseta en la Universidad de Chile, en fin, etcétera. Son decisiones comunicacionales. La política se hace con comunicación, ciertamente, pero también se hace con realidades que pesan. Y hablando de esas realidades que pesan, tu análisis no solo de la centro-derecha, sino que del clima político actual, este clima de desconfianza, y un tema que nosotros conversamos acá, que desde que se generó la crisis, con todas las imperfecciones, hay una sensación de que en el sector privado se han pagado costos, o sea, los socios de venta estuvieron presos, Julio Ponce tuvieron que ceder el control del banco, Julio Ponce tuvo que, forzado por militares americanos, salirse de la presidencia y ahora depende a uno quien le cree, vender su parte, las acciones del Grupo Mate se desplomaron un 20% y los bonos, hay un costo que dentro del modelo neoliberal, que uno habla de garrote y zanahoria, el sistema político todavía hay una visión de afuera como que alguien le está diciendo, quizás maquiavélicamente, ¿sabes qué? No reconozcas nada, no admitas nada, lo que hizo Moreira fue un error, acá sigamos que esta cuestión es la forma de ejercer el poder bruto duro. Y versus una versión como más estadista, más política pública, visión de Estado, es que acá tenemos que hacer todos una gran mea culpa y empezar de cero, porque si no, la verdad que... Yo fíjate que tengo una mirada más en una dimensión de cultura y sociología. Sí. Yo creo que hoy, 2015 y en adelante, el sistema de comunicación que nuestras sociedades tienen abierto e instantáneo impide la posibilidad de cualquier decisión o política o comportamiento tendiente a la negación de la realidad o a la impunidad. Si esto que estamos viviendo hoy se hubiera vivido en el gobierno militar, yo te podría asegurar que la cuestión de derechos humanos no habría ocurrido de la manera que ocurrió. Hoy es imposible detener la información, porque puede haber un ministro en la moneda intentando parar la información, pero la información va por redes sociales, viene desde el extranjero, está en un artículo que se publica, que se piensa en Chile, pero se publica en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuestión de ver lo que pasó con Chávez y lo que está pasando con Maduro. Son las redes sociales y es la comunidad organizada la que es capaz de ir creando realidades. Se genera el clima desde un lugar no central. Así es, absolutamente. Y yo creo que esta apertura natural del sistema opera sin control, afortunadamente. Y eso los políticos todavía en Chile no lo dimensionan. No lo aprenden, porque el político hoy entra a la moneda y oye la cuadrada de los carabineros, y en la Cámara de Diputados se tratan de honorables, etcétera, etcétera, pero no le hace mal tener chofer, ¿crees? No viven en la realidad, no. Yo creo que les hace falta ir a la Plaza Chimbarongo toda una mañana. ¿Y el número de Jackson en la SEP? Hay ahí, a propósito, te lo pregunto, a propósito del muy buen número de Podemos en la elección en España, ¿no? Sí. En este nuevo clivaje, más que entre izquierda y derecha, entre lo viejo y lo nuevo. Sí. A ver, yo tengo la impresión que lo de Jackson, por contradicción, refleja el fin de una generación larga. No estamos viviendo la crisis de la generación presente, sino que es una generación larga que comenzó en la lucha contra el gobierno militar, que se sintió legitimada en los actos del 88 al 89, en el desarrollo notable de la transición, especialmente con el gobierno Elwin y con una gestión política Benninger Correa que fue extraordinariamente positiva y que luego continúa con los gobiernos de la Concertación, pero que comienza a tener sus primeras flaquezas en las inconsistencias presidenciales con Bachelet en el primer gobierno y con Piñera. Claro. Y que continúa ahora ya en forma dramática con Bachelet. Gran militante del Partido del Orden, tú, súper concertacionista. No, o sea... de alguna manera tiene la tesis de que la concertación es una continuidad virtuosa de las políticas instauradas durante el régimen militar. Mira, ¿sabes? Yo creo que la derecha tuvo su momento grande en la República, cuando formó la República, particularmente toda la era portaliana, y que tiene, como todos los momentos de la vida y de la política, un ciclo de crecimiento, apogeo y decadencia. La decadencia final de la derecha es el triste espectáculo del parlamentarismo del 91 al 20, y te diría que después el ingreso de las clases medias a los gobiernos con el Partido Radical,
luego la esperanza que significó la democracia cristiana y el desastre del sistema democrático con Allende, no solo por la crisis económica, sino que, y hay que entender esto, hay que recordarlo, a Allende lo que más lo perjudicó es el acto de sus últimos 2 meses de no promulgar la reforma constitucional de las 3 áreas de la economía, que el Tribunal Constitucional había corregido. O sea, ojo, atención, es un dato del Tribunal Constitucional que Allende no cumplió. Muchos dicen ahora que la mañana del 11 de septiembre le iba a llamar a un plebiscito para pronunciarse sobre el tema, pero eso es ficción, no es realidad, la política son realidades. Claro. Y en el caso del gobierno militar, yo te diría que su gran aporte, con todos los defectos que tuvo en materias que sabemos, que es derecho humano, fundamentalmente, es la modificación de un modelo económico hacia una apertura al mercado como asignador de recursos. Y una política exterior pragmática que le permitió sortear el aislamiento internacional que dio buenos resultados. Creo yo que es súper positivo también que haya reconocido el resultado del plebiscito del 88. O sea, en ese sentido reconoce a la Concertación como una continuadora virtuosa del modelo instaurado en el régimen militar. Por una parte sí, porque las reformas tributarias y laboral y previsional de Elwin moderaron el sistema y dieron cauce a una queja normal que había. Pero no hay que dejar de recordar también que las dificultades que ha tenido el modelo económico particularmente son de cosas que han ocurrido desde el año 90, después, vale decir, son cosas que una coalición de centro-izquierda no fue capaz de prever y que podría haber hecho a través de reformas probablemente menos cacareadas y menos fantásticas que la que ha pretendido hacer la presidenta Bachelet, podría haber hecho una corrección virtuosa de modelos que han funcionado bien. Pero achacarle toda esa responsabilidad a la Concertación, yo no estoy diciendo la excusa de Lagos que dice a mí no me la dejaron hacer. No, hay una autocensura que hizo la Concertación a ver qué podía hacer, pero convengamos que una parte importante de la centro-derecha política y económica no tenía la más mínima intención de transar en nada. Incluso la reforma tributaria de Elwin, que si uno lee las quejas antes de que se promulgara, eran que se venía la catástrofe, se volvía malupé, y el periodo de inversiones más grande en la historia de Chile se produjeron después de esa reforma tributaria. Y eso prueba que la derecha no lee bien las cosas. La derecha política, porque la derecha económica sí ha trabajado muy bien con la Concertación. Sí, de hecho, la derecha económica prefiere a Lagos que a Piñera. Había un entendimiento virtuoso ahí. La derecha política, yo creo que ha sido dirigida por una generación santiaguina. Yo, con cierta sorna, digo que son los niñitos de Vitacura, que no conocen el país de San Bernardo al sur y de Colina al norte, y por lo tanto no saben tomar el pulso y la temperatura de lo que el país real piensa desde su sector. Bueno, llegamos al final del programa. Nos confirma Francisco Javier Cuadra que la derecha no necesita gobernar para tener el poder. Y te agradecemos, Francisco Javier, a ver si nos visita en medio de alguna crisis importante el próximo año para tirar luces. Encantado. Gracias. Fin de año, felices Pascua, Navidades y fin de año. La próxima semana hay Semana Política de Resumen y no va a estar Iván Weissman. Nos vemos. No dejen de comprar el libro, regalo Navidad, el libro del mostrador, público, gratuito y de calidad.